los dos. Gracias. Muchas gracias por la invitación, muy contento de estar compartiendo con ustedes esta mañana, que es un día muy importante en el mundo. Hoy es el Día Internacional de la Lengua Materna. Y en Paraguay tenemos varios idiomas que son hablados no solamente por los paraguayos, sino que también por los pueblos indígenas. Son idiomas nativos. Y también están las lenguas de los inmigrantes extranjeros. Obviamente acá hay gente que habla inglés, francés, alemán, que viven en las colonias, en las ciudades, en distintos lugares del país. Entonces es un día muy especial. Además del guaraní y del castellano, que son nuestras lenguas oficiales, tenemos una muy importante cantidad de lenguas nativas indígenas. Son prácticamente 20. Y el resto que les dije son lenguas de los inmigrantes que han venido de otros países de Paraguay. Buen día, vamos a dejar a Galeano Olivera. Qué privilegio tenerle aquí en nuestros estudios de Cartasquí. Llego a llamarme Punala Guaraní. Hay y gusto ser la gente guaraní entender la guaraní. Omar, Aveí estaban en el lugar donde está son muchos los niños, los jóvenes y los adultos que en Paraguay hablamos guaraní. Hablamos casi de un 80% del Paraguay. Del 100%, 80% habla y entiende guaraní. Y hay niños y adultos y jóvenes que en un 40% solamente hablan guaraní. Guaraní, añón del Purú. Luipoay, quedando y Purú, así castellano. Le queremos hacer unas preguntas. Sí, cómo no. ¿Cuántas personas han formado el Ateneo a lo largo de sus 35 años de existencia? En realidad, este año 2025 el Ateneo ya va a cumplir 40 años. Y en los 40 años nosotros formamos a 140.000 personas. Es un número muy alto de gente que estudió lo que se llama el curso básico de lengua guaraní. Y luego de un año de estudios, muchos decidieron continuar para ser profesores y estudiaron 2 años más, 3 en total, y se convirtieron en bobejara, en profesores de guaraní. Luego otra vez un grupo muy importante decidió estudiar más, 1 año más, 4 en total, para ser licenciados o licenciadas en lengua guaraní. Y nuevamente otro grupo que decidió continuar más, 2 años, 6 en total, para obtener el título de magíster en lengua guaraní. Y finalmente, estudiando 2 años más, hoy tenemos a un también número muy importante de personas que tras 8 y más años de estudios son doctores en lengua guaraní. Esa es la cantidad, 31.000 profesores, 12.000 licenciados, unos 1.500 magísteres y cerca de 300 doctores en lengua guaraní hemos formado para el Paraguay en 100 distritos. Nosotros trabajamos en todo el Paraguay, en todos los departamentos. Llegamos a estas comunidades con nuestros profesores y se han desarrollado y se desarrollan las clases de guaraní donde la gente concurre, y una vez que desarrollan todo el plan de estudios, finalmente obtienen el título correspondiente. ¿Cuándo la gente guaraní por la guaraní? Por ver, pero ya guaraní. Pretimba ponaba cuando imita mita rusu o ñeeva o yacobañe epotí o purajeiva. Eso es un punto muy importante, Osmar, que tenemos que mencionar, que tenemos a muchos niños, niñas que cantan en guaraní, cantan las polcas, las guaranías, y más todavía ahora que la guarania es patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Y además de eso hay niños que son poetas, hay niñas y niños que bailan la música paraguaya. A ver, por la verdad, hoy está, mi tamimí, o Cuba, como un baretea veñanilla. Sí. ¿Cuántos profesores de lengua guaraní ha formado el Ateneo? Y tenemos 31.000 profesores formados, que hoy en día están trabajando en escuelas y colegios, y también en institutos de formación docente y también en carreras universitarias. Porque el guaraní no solamente se enseña en las escuelas, sino también en los colegios, en los institutos de formación docente que forman a los profesores, y también en las universidades. Imagínense ustedes, hoy
muchísimos jóvenes que están estudiando, por ejemplo, medicina. Acuerda el guana, acuerda el coramo paraguay, pero el guana, mi hija se catúa, como me gusta ver, vas así su escuela, y fue guaranime. La gente que llega enferma a los hospitales refiere la enfermedad, pero con sus nombres en guaraní. Acá la gente puede decir, por ejemplo, a veces una mamá llega con una criaturita y dice, se me fue y cambiru yeré. El cambiru yeré o cambiru yeré es lo que los médicos llaman gastroenteritis, que nadie conoce ese nombre en Paraguay, todo el mundo dice cambiru yeré. O por ejemplo, lo que se llama la hidrocefalia. En guaraní popularmente la gente le llama ojeo. La mamá llega y dice en el hospital de mi hijo tiene ojeo o se me vuelve ojear. Pero hablando castellano inclusive la gente dice tiene ojeo, muy pocos dicen mi hijo tiene hidrocefalia. Entonces, ¿por qué es importante para los médicos? Porque todo lo que van a escuchar de sus pacientes y todo lo que ellos le van a decir a sus pacientes normalmente tienen que hacerlo en guaraní. Es una cosa muy sentida, a veces hasta triste, y los estudiantes después se dan cuenta que cuando están en la universidad dicen, pero habría sido que todo el mundo habla guaraní, que el que no quería hablar al final pide socorro y comienza a estudiar guaraní. Entonces por eso es importante no solamente la formación de los profesores para que enseñen en estas instituciones, sino que también a partir de esto darnos cuenta que los paraguayos hablamos el guaraní mayoritariamente en el Paraguay. ¿Qué año solicitó el Ateneo a las Naciones Unidas el reconocimiento de la lengua guaraní como parte del patrimonio cultural de la humanidad? Bueno, eso fue en el año 1990, cuando, fíjense que ahora tenemos como parte del patrimonio cultural de la humanidad a la guarania. También ya el tereré forma parte de esa tradición que las Naciones Unidas a través de la UNESCO declaran o reconocen como patrimonio cultural de la humanidad. En este caso, nuestro pedido ingresó en 1990 en una oficina que las Naciones Unidas tenían entonces acá en Paraguay. Y ese es un proceso que ojalá en un tiempo más también nosotros todos, ustedes, los que trabajamos en el guaraní, los paraguayos en general, podamos tener el orgullo y la satisfacción de que la UNESCO nos diga que el guaraní también forma parte del patrimonio cultural de la humanidad. ¿Cuáles fueron las 3 solicitudes que hizo el Ateneo a la Convención Nacional Constituyente en 1992? Ustedes son demasiado inteligentes, yo vi cosas para ustedes, la por andar a hacer. Esa pregunta es una pregunta que solamente uno quizás bien puede preguntar, y ustedes saben. Bueno, cuando se hizo lo que se llama la Convención Nacional Constituyente, reunió a un montón de compatriotas, de personas elegidas en nombre de la nación paraguaya para redactar la nueva constitución. El Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní fue hasta el lugar donde ellos se reunían con un petitorio, un escrito, donde le pedíamos concretamente 3 cosas. Uno, que el guaraní sea idioma oficial, porque hasta ese momento el guaraní era idioma nacional, así se le reconoció en la Constitución de 1967. Y bueno, fuimos a esa convención constituyente y le dijimos que ya no sea idioma nacional, que definitivamente sea idioma oficial del Paraguay, cosa que logramos. A partir de 1992, el guaraní es idioma oficial junto al castellano, idioma oficial de los 2 del Paraguay, artículo 140. Además hay un artículo, el artículo 77, que garantiza la enseñanza de la lengua guaraní a todos los niños cuando en esos niños el guaraní es la lengua materna, de eso que estamos hablando ahora. La lengua materna es la lengua que más habla la criatura o se habla en la familia. Y que eso es lo que se considera importante, empezar la enseñanza siempre en la lengua materna, no usar una lengua extraña. En segundo lugar, que pedimos lo que se llama la implementación de la enseñanza bilingüe, es decir, que en las escuelas y los colegios se enseñe castellano y guaraní, y en castellano y guaraní. Y en tercer, que también esto se logró, en 1992 y 93 nosotros fuimos, el Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, a los Congresos Nacionales de Educación, y allí logramos que el guaraní se incluya. Y eso empezó
en 1994 con la reforma educativa. Y por último, el tercer pedido fue la creación de un Ministerio de la Cultura. Hoy también tenemos lo que es la Secretaría Nacional de Cultura, que tiene rango ministerial, que antes dependió del Ministerio de Educación, era el Viceministerio de la Cultura. Así es que esos son los tres pedidos que el Ateneo hizo en 1992 a la Convención Nacional Constituyente y que definitivamente logramos que sean reconocidos y sean puestos en práctica. ¿Qué ley se aprobó en 2010 que benefició a la lengua guaraní? Bueno, una ley que en este caso pasó a ser tan importante, lo que llamamos la ley de lenguas. Ñenguera ley se le dice a guaraní. Esta ley le da, es lo que se llama la ley reglamentaria del artículo 140. Y allí se dice exactamente cuándo y cómo se tienen que usar los idiomas, no solamente el guaraní, también el castellano y las lenguas, todas las lenguas que se hablan en Paraguay. Esa ley de lenguas también creó dos instituciones, una que se llama Secretaría de Políticas Lingüísticas, donde el magíster Javier Viveros, hoy es el ministro secretario de Políticas Lingüísticas del Paraguay, y la otra institución que se creó por esa ley es la Academia de Lengua Guaraní, Guaraní Rerecuapamí, y allí el actual presidente es el licenciado Mauro Lugo, Boejara Mauro Lugo. Son, o sea, la ley que se sanciona, que se promulga, es la llamada Ley de Lenguas, y a partir de la Ley de Lenguas en el 2010, en el 2011 se crea la Secretaría de Políticas Lingüísticas y en el 2012 se crea la Academia de Lengua Guaraní. ¿Quiénes fueron los gestores que ayudaron al reconocimiento del guaraní como una lengua oficial del trabajo del Parlasur en 2014? Bueno, ese también es otro punto importante. El guaraní, yo le suelo decir a la gente, pasó por momentos muy duros, muy difíciles, muy complicados. El guaraní es un sobreviviente, una especie de héroe que hoy en día la gente comenzó a valorar. Imagínense ustedes, yo hablé con tanta gente en el mundo, de todas partes, preguntándoles si en sus países, como algunos eran de Estados Unidos, otros de España, otros de Alemania, grandes lingüistas, grandes investigadores, y yo les preguntaba a ellos, desde hace mucho tiempo y hasta hace poco, en tu país, por hablar tu idioma, por ejemplo el alemán, o por hablar el inglés, o por hablar el francés, ¿alguna vez se te castigó a vos o se le castigó a la gente de tu país? Y me decían, no, ¿cómo nos van a castigar por hablar nuestro idioma? Pues no puede ser eso. Y después me decían, ¿y por qué? Y yo les decía, acá en Paraguay al guaraní hablante se le castigó y se le castigó a la lengua guaraní. Y cuando después me preguntaban, ¿pero cómo? Por ejemplo, había niños que iban a la escuela que por hablar guaraní tuvieron que arrodillarse. Oñe moñezú se le dice a guaraní. Oñe moñezú mitamimime, oñe ejahueres de guaraní. Bueno, eso pasó acá mucho tiempo. A otros, por ejemplo, se les golpeaban la boca. Algo que en guaraní ya todo apete esto, pegarle en la cara. Pero pegarle en la boca era justamente para el que hablaba guaraní. Y la gente que a veces escuchaba a un niño o a un joven hablando guaraní, enseguida le decían a alguien que estaba cerca, Eyurupeteshe, oye, lleguemos a guaraní, pegarle en la boca, porque estaba hablando guaraní. Bueno, eso no ocurrió con ninguna lengua en el mundo. Hubo gente en Paraguay, en este momento ya no, pero hubo gente que por hablar guaraní, por ejemplo, tenía que recorrer el patio de la escuela toda la mañana y tenía que decir, no voy a hablar más guaraní, no voy a hablar, y corrí al patio de la escuela y todo el mundo se burlaba. Entonces, nosotros venimos de allí, de ese tiempo oscuro, de una noche larga, de una noche muy sufrida, y hoy en día, imagínense, yo estoy hablando con Isabel y con Osmar del guaraní en Radio Cáritas. Era una cosa que, mirando todo lo malo que pasó, ya no tenía que haber ocurrido, el guaraní ya tenía que estar muerto, pero sin embargo, hoy seguimos hablando. Y entonces, allí es donde entra lo importante de esto que estamos hablando, de cómo el guaraní finalmente consiguió revivir, y no solamente acá, sino que en la región, porque no se olviden que el guaraní se habla también en Brasil, se habla en la Argentina, se habla en Bolivia y en una parte de Uruguay. Y allí apareció alguna vez un amigo, que es un parlamentario uruguayo, él se llama Rubén Martínez Huelmo, y acá en Paraguay un gran amigo,
en su momento fue diputado, un médico, Héctor Lacoñata, conmigo y con otra gente, trabajamos el tema que finalmente terminó en el 2014 cuando, gracias al uruguayo Rubén Martínez Huelmo, el guaraní se convirtió en lengua oficial de trabajo del Parla Sur, junto al castellano y al portugués. Veo que en uno de nuestros comentarios dice desde Nueva York, Estados Unidos, que ahí también hablan, que usan el guaraní. Así mismo, yo le decía recién, aparte de nuestro país, se enseña en la Argentina, se enseña en Brasil, se enseña en Bolivia, en los Estados Unidos. Hay no solamente universidades, sino también comunidades de paraguayos. El mío juega peña en el estado, y paraguayos juegan muy Estados Unidos, ¿y qué hacen? Hoy en día tenemos una comunidad que está, por ejemplo, en la zona de California, la Asociación de Paraguayos de la Costa Oeste, y ellos hacen cursos de guaraní de forma virtual. También se enseña en España, se enseña en Alemania. El primer sitio que el guaraní tuvo en internet es obra de un profesor alemán en Alemania. El primer sitio del guaraní no fue acá original de Paraguay, sino que fue creado por un profesor alemán en Alemania. Eso muestra la importancia que ya tenía el guaraní para la gente en el mundo. O sea, fue de otro país y vino acá a Paraguay. No, él nunca vino a Paraguay, o sea, de vez en cuando, pero cuando él creó, él estaba estudiando guaraní en Alemania y él decía, pero qué hermosa lengua. Y él en ese momento que se estaba creando internet, estoy hablando de 1995, ¿verdad? Cuando él dice, bueno, lo voy a crear. Y él le puso el nombre a internet en guaraní, le llamó, y hasta hoy nosotros le llamamos ñanduti, que es la tela de araña, porque él decía internet se parece a una tela de araña. Entonces ese alemán en Alemania le pone el nombre a internet de ñanduti, y se dice ñanduti rohue. Por ejemplo, la página en internet, una página en internet es ñanduti rohue.